Y vamos a conversar con Margarita Díaz Picasso. Ella es directora ejecutiva de la Asociación Vigilancia Ciudadana y vamos a hablar de un tema muy importante. Los partidos políticos que ingresaron al Congreso de la República han cometido una serie de irregularidades con el financiamiento público al cual tienen derecho y que es finalmente dinero de todos nosotros, es decir, de todos los peruanos, y que sirven para una serie de beneficios del partido, pero que evidentemente deberían traducirse en beneficios para todos los peruanos. Esto quiere decir capacitación a los cuadros, ¿no? Una serie de fondos también para velar por la construcción adecuada de un partido político, pero el problema es que esto no está siendo así en la práctica. Echa la ley, echa la trampa, como se diría coloquialmente, pero Margarita nos va a aclarar un poco más el panorama con respecto a este tema. Margarita, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estar. Gracias por la invitación, Paco. Sí, yo quería empezar preguntándote cómo controlamos este tema del uso adecuado de estos recursos, que finalmente son recursos de todos nosotros y que de alguna manera a través de los partidos políticos deberían traducirse en mejoras para todos nosotros, pero que sin embargo terminan beneficiando a los amigos o amigotes de los partidos políticos cuando cobran este dinero sin el más mínimo criterio técnico. Bien, desde Vigilancia Ciudadana venimos haciendo revisiones a las rendiciones de cuentas de los partidos políticos que han recibido este recurso que, como tú bien dices, es de nuestros impuestos, que es el financiamiento público directo, con motivo de las elecciones del 21 al 26. Entonces, ¿cómo hacer? Es la pregunta. Acá hay dos pilares fundamentales. Uno es el fortalecimiento de la OMPE, de sugerencia de supervisión de fondos partidarios, para que puedan efectivamente verificar la veracidad de aquello que se declara, de aquello que se rinde. Por ejemplo, para una capacitación no debería bastar las fotos, deberíamos tener de alguna forma los ciudadanos, las ciudadanas y sobre todo el organismo electoral la posibilidad de verificar, por ejemplo, que efectivamente se ha llevado esa actividad. ¿Cómo? Con un video, pero además también conocer qué temas son los que se van a tratar, para que no sean, como hemos visto, simplemente conversaciones que después puedan terminar incluso en algún restaurante. De eso no se trata. Eso es un tema. Otro tema es que existe una plataforma a la que podemos ingresar todos, que es Claridad, que es una plataforma informativa donde están las rendiciones de cuentas colgadas y desde la OMPE. Aquí sería muy importante que la ciudadanía también conozca cómo utilizar esta herramienta para que las personas, así como nos interesamos en las ideas, en las ideologías y en la parte programática de los partidos, también nos interesemos en saber cómo es que gastan nuestro dinero, porque de ello también depende nuestro voto de confianza. Claro, porque al final de cuentas, cuando ellos están gastando nuestro dinero, porque es así, ¿no? Ellos deberían buscar la mejora del partido político, repito, para que esto se traduzca en beneficios para sus propios electores. Es decir, un partido más sólido, más orgánico, más organizado, más ordenado, debería traducirse en mejores políticos que finalmente son elegidos por todos nosotros. Sin embargo, en la práctica esto no es así. No vemos que se designan asesorías o cursos a personas que realmente no tienen la capacidad de dar estos cursos o que finalmente terminan siendo el amigo, el pata de alguien dentro del partido. ¿Cómo combatir esa situación, Margarita? Sí, bueno, acá hay un elemento que es esencial, nos parece a nosotros desde Vigilancia, y es el siguiente. Han habido algunas mejoras normativas a partir del 9 de mayo. Por ejemplo, en el caso de las investigaciones tienen que entregar un soporte digital, antes no. En el caso de las consultorías tienen que ser personas que tengan o empresas que tengan cierta experiencia de 2 años a más, pueden recurrir a estudios de mercado, pero falta algo muy importante: topes, modalidades de contratación. Aquí deberíamos tener un manual de cómo deben contratar con los recursos públicos para evitar la discrecionalidad en las contrataciones, que precisamente esa liberalidad es la que se presta para que puedan existir malos manejos y que no se llegue al fortalecimiento del partido, que es lo que finalmente se supone que es para ello que existe este financiamiento. Entonces, una oportunidad de oro de generar conocimiento, por ejemplo, en investigación, de tener mejores cuadros, de llegar a la ciudadanía con capacitaciones, de difundir sus idearios, se convierte en un mecanismo que puede acabar siendo perverso porque no se fortalece por un lado y además está, digamos, utilizándose inadecuadamente el recurso del Tesoro Público. ¿Y qué responsabilidad recae precisamente en los mismos partidos? Porque resulta que los partidos de un tiempo a esta parte se han convertido en clubes de patas,
¿no? Sin el necesario soporte ideológico o programático que por lo menos ayude a cimentar un poco más la calidad de nuestra política. Sí, Paco, la crisis de partidos políticos en el Perú tiene más de 20 años. Entonces, no se va a resolver en 5 años, ni en 10. Pero lo que tiene que sentarse es una base sólida ética. Y este es un tema legal y es un tema ético. Legal porque pueden haber, digamos, consecuencias administrativas y hasta penales en algunos casos, pero ético. Se supone que los partidos políticos son precisamente eso. Son organizaciones que nos dan cuenta de una forma de entender la realidad peruana. Entonces, ¿qué se puede hacer? Mejorar las normas, por un lado, y hacer una vigilancia ciudadana de toda la ciudadanía en su conjunto. O sea, este es un tema que necesita ponerse en la agenda pública. Así como se ponen en la agenda pública las ideas, se pone también en la agenda pública el cómo es que los partidos políticos utilizan los gastos de campaña, digamos, su dinero de campaña que es privado, y este dinero que es público y que además está prohibido de ser utilizado en campaña. Y, por ejemplo, hemos encontrado casos de candidatos que son proveedores. No decimos que no brinden el servicio, pero tal vez sería bueno no permitir que un candidato sea proveedor porque podría darse la puerta giratoria para el pago de campaña, por ejemplo. Claro, claro. Y ahí, por ejemplo, si bien la OMPE es mandatorio para la OMPE presentar esta rendición de cuentas cada cierto tiempo, debería partir de los mismos partidos en un acto de transparencia, decir, esto es lo que hemos gastado y en esto lo hemos utilizado, sin que nadie nos lo pida. Sería excelente que los partidos políticos compitan por quién usa mejor el recurso, ¿no es cierto? Y que existan buenas prácticas en el uso de este recurso. Para eso, por ejemplo, una rendición de cuentas que puedan hacer una vez al año o una vez cada 6 meses abierta al público, que se pueda transmitir por algún canal de televisión o se pueda transmitir por un vía streaming, digamos, o por YouTube, donde ellos expliquen lo que están haciendo y para qué sirve cada una de las acciones que están realizando, porque eso es otra cosa, Paco. Si se fortalece con este recurso, yo debería tener indicadores de fortalecimiento. ¿En qué realmente se ha fortalecido? Realizar una actividad no es igual a fortalecer. El fortalecimiento es una consecuencia positiva de la actividad. Debemos tener categorías que nos permitan decir cuándo sí se está fortaleciendo y cuándo simplemente se está gastando el recurso. Claro, porque, digamos, si de alguna manera los partidos fueran capaces de decirnos, mira, yo he formado a mis juventudes a lo largo de 3, 4, 5 años y el resultado es que en las últimas elecciones hemos tenido un 25 o 35% más de jóvenes postulando en nuestras listas, eso ya es un indicador, por ejemplo. Efectivamente, como bien dices. Y así como el caso, por ejemplo, de lo que sería la promoción de las juventudes, tenemos el tema de la participación política de la mujer, Paco. En un país como el nuestro, en que sabemos la violencia que sufrimos las mujeres, niñas y adolescentes, principalmente de todo tipo de violencia de género, uno de los elementos fundamentales para el uso de este recurso es que se utilice en capacitación, investigación y difusión con enfoque de igualdad entre hombres y mujeres. ¿Qué indicadores de género tenemos realmente para saber si se está utilizando el recurso con ese criterio? No tenemos, Paco. Y precisamente cómo generamos o cómo de alguna manera buscamos que en este caso la OMPE, que es la encargada de fiscalizar los recursos, de alguna manera meta un poco más de presión para generar estos cambios. Sí, ha habido un cambio positivo. El 9 de mayo ha habido una modificación del reglamento con algunas condiciones para las contrataciones que son positivas. Y también se refuerza más el tema de que los partidos tienen que tener un sistema de control interno. Eso ya tiene larga data. Pero recordemos algo, los partidos para recibir este recurso, este dinero, firman una declaración jurada en la cual indican tener un sistema de control interno, que es un órgano o una estructura organizacional dentro del partido para precisamente velar por el buen uso del recurso. Es importante que se fortalezca también la vida partidaria para que los partidos tengan efectivamente un sistema de control interno. O sea, lo que falta es mejorar también la capacidad de gestión de los partidos. Y eso implica una mejor asistencia técnica a los partidos para que conozcan realmente las bondades de este recurso y la oportunidad que significa para ellos de tener trascendencia histórica, no solamente electoral, histórica. Claro, y eso es sumamente importante porque lamentablemente a veces vemos que dentro de los mismos partidos también el tesorero es una persona que no necesariamente sabe de números, ¿no? La persona encargada de doctrina no es una persona realmente pues encargada de generar espacios de doctrina que permitan difundir, ¿no?, el ideario del partido, etcétera.
Eso también pasa por la necesidad de que de alguna manera se busque que los partidos políticos sean mucho más profesionales y no tan improvisados. Efectivamente, y eso significa gestión de conocimiento. Para eso también está la OMPE. La OMPE tiene la parte de supervisión y fiscalización de los recursos, del uso de los recursos, pero también tiene el mandato de brindar asistencia técnica a los partidos. Dentro de la asistencia técnica no solamente está decir cuáles artículos de la ley se aplican, sino brindar precisamente todo ese marco que tú comentas para que tengamos mejores partidos políticos. Y claro, la participación ciudadana es importante, es decir, no solo de quienes están inscritos o militan dentro de un partido, sino de todos los ciudadanos, ¿no? Sí, creemos nosotros que no basta con indignarnos, Paco, ¿no? Porque cada cierto tiempo existen destapes, digamos, de situaciones que no son deseadas con el uso de este recurso y de otros recursos también, ¿no? De temas de campaña, etcétera. Y para eso está la ciudadanía, o sea, ciudadanos y ciudadanas empoderados, Paco, que velemos por nuestros intereses. ¿Y cómo canalizamos esa indignación que a veces se pierde en las redes sociales, ¿no? Renegamos, lanzamos un tuit furioso diciendo qué barbaridad, estos partidos no me representan, me molestan, pero ahí se queda. ¿Cómo nos movilizamos y cómo hacemos más constructiva nuestra indignación? Bueno, tenemos, por ejemplo, el caso de la academia, ¿no? Las universidades que son muy importantes y también diferentes escuelas, hay institutos, etcétera, ¿no? Canalizar lo normal es indignarse y está bien, esa es la primera reacción humanamente perfectamente válida y lógica, pero no quedarnos ahí. Revisar nuestras normas, conocer cómo funciona el sistema para poder hacer una propuesta, para que este tema sea un tema que se converse y que se conozca, que no sea un tema de especialistas, que sea un tema que esté en la boca de todos y todas, que todos conozcamos cómo se maneja el tema de financiamiento, cómo son las normas de financiamiento, tiene que estar en nuestro día a día. Conociéndolo, vamos a tener mejores herramientas, una ciudadanía informada, una ciudadanía que conoce los temas a profundidad, también es una ciudadanía menos burlada, es una ciudadanía más respetada y más cuidada. Y un poquito siguiendo la línea de lo que conversábamos hace un rato con Carla Gamberini en materia de educación, es importante que desde el colegio nos enseñen cómo funcionan las cosas, precisamente para no llegar desprovistos de esta información y un poco a ciegas, ¿no? Mira, efectivamente, en los colegios este tema también debería adecuarse para que niños y niñas conozcan la importancia que significa la vida política. A veces las personas dicen, a mí no me interesa la política, y la política nos debe interesar a todos y a todas, Paco. Así es. Porque está nuestra vida en juego, están nuestros derechos, Paco. Mira que estamos hablando de estos temas tan críticos en nuestro país. Están nuestros derechos de por medio. Está nuestra condición realmente de ser respetados como persona humana en toda nuestra extensión. Entonces, por ejemplo, en los colegios existe la famosa elección del presidente, la presidenta del aula y de la escuela. Podría haber un juego, por ejemplo, y ahí sería interesantísimo tener también una mirada hacia el Minedu, juguemos a ser candidatos y candidatas, que jueguen los niños y las niñas también a establecer reglas éticas. Éticas, acá hay un tema ético. La ley es importante, el tema de sanción es importante, como decimos los abogados, el tema punitivo es importante, pero el tema ético, Paco, es el más importante, porque ahí estás tú frente a ti mismo, a ti misma, y así deberían verse los partidos. A sí mismos, cómo se están mirando, no solamente si se van a dar cuenta o no que hice A o B, sino yo sé lo que hice. Entonces yo debo ser responsable frente a mí mismo, a mí misma. Creo que esa parte es la que nos falta cultivar en nuestra sociedad. Sí, definitivamente hay un problema de valores, hay un problema de ética también que es importante abordar desde todos los ámbitos. Y yo creo que toda iniciativa pública o privada suma en lo que se refiere a construir ciudadanía ética y con valores, que es importante. ¿No? Porque al margen de, como tú has dicho, la cuestión punitiva y la sanción y la norma, puede haber una norma con todos los candados habidos y por haber, pero si el personaje no es ético, va a estar tentadísimo de buscar la manera de salirse del camino. Efectivamente. Y por eso desde Vigilancia Ciudadana estamos absolutamente comprometidos y comprometidas en trabajar el tema del financiamiento político, de los dineros que financian la política y del uso de los dineros públicos que financian la política desde una perspectiva constructiva, Paco. O sea, nosotros revisamos, exponemos para construir, para ver qué ajustes se pueden hacer, qué mejoras se pueden hacer. Así es, eso es importante. ¿Y han habido oídos para esos
para esos cambios que ustedes han detectado, para esas cuestiones que todavía hay que mejorar? Porque eso también es importante. Mira, es importante. Nosotros tuvimos en el mes de marzo, te comento, un evento con partidos políticos aquí en Lima, ¿no? Y los partidos políticos levantaron sus preocupaciones y sus dificultades respecto de la norma y también algunas mejoras que se podían hacer. Después de esa reunión, ¿no? Y además los partidos tienen permanente comunicación también con la OMPE y nosotros también hemos tenido alguna comunicación con la OMPE a nivel documental. Han habido estas modificaciones. Entonces, realmente sí existe una posibilidad de influir. Obviamente son múltiples actores los que influyen en un cambio. Los partidos, la ciudadanía, los periodistas, organizaciones como la nuestra. Pero debemos decir que estamos dando pasos. No hemos llegado todavía a la meta, pero se está dando pasos y eso es muy importante. Así es, muy, muy importante, Margarita. Muchas gracias por haber estado con nosotros y muchas gracias por haber tocado este tema que es necesario también dentro de los muchos problemas que nos aquejan. Es importante que sepamos que hay alguien que está vigilando y que nosotros tenemos una gran carga de responsabilidad también en esta situación que estamos viviendo, ¿no? Pongámonos de verdad de una vez a solucionar lo que nos corresponde a nosotros como ciudadanos, ¿no? Vigilar, preguntar, cuestionar, porque eso también es parte importante del cambio que queremos finalmente para el país. Así es, somos corresponsables de lo que pasa en nuestras vidas y nuestra vida también es nuestra vida política, Paco. Así es, muchas gracias, Margarita. Ha sido Margarita Díaz Picasso que ha conversado con nosotros sobre este importante tema de la transparencia en los partidos políticos. Hacemos una pausa y regresamos con más en las mañanas.